Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con el subcapítulo número 10, la confusión entre dicha y dolor del capítulo 7, perdón, los regalos del reino. Antes de continuar, quiero comentar que a lo largo de leer este capítulo durante esta semana, muchísimas ideas y muchísimos veintes y muchísimas cosas nuevas han llegado a mi mente, ¿sabes? En el que nos están explicando aquí en este capítulo que tenemos que aprender a mostrar nuestra plenitud, que le muestres al otro tu plenitud. ¿Y qué es mostrar tu plenitud? Muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, no mostramos la plenitud, mostramos nuestra carencia, nuestra debilidad. El curso de milagros nos pide que mostremos la plenitud al otro, que dar la otra mejilla es eso, mostrarle al otro tu plenitud, que no te hizo nada. Ok, hay veces que yo he vivido situaciones en las que digo, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Tan fuerte, tan feo, tan malvado. He vivido situaciones en las que he sentido traición, me he sentido abandonado, atacado, claro, o sea, siempre de una forma u otra vamos a experimentar eso. ¿Qué tal la creencia en el ataque? La traemos todo el tiempo aquí tatuada en los huesos. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de que en la medida que tú le muestres al otro tu plenitud y le demuestres que es incapaz de hacerte daño, en esa misma medida tú serás libre del conflicto, del miedo, del dolor. ¿Por qué? Porque cuando tú te des cuenta de que lo que te pasó o lo que te hicieron fue algo que tuvo que suceder para que tú pudieras ver las cosas de otra manera, saber qué camino tomar, saber si eso es lo que quieres en tu vida o no. O sea, para seguir eligiendo y decidiendo en este mundo de una forma u otra, pero pues vamos dirigiéndonos a nuestra paz. Si no te pasase lo que no te gusta o no vivieras una experiencia que no te gusta, pues no sabrías qué elegir y qué te conviene o qué es lo que deseas. Entonces, de una u otra forma, todo lo que vivimos en este mundo, pues son experiencias que nos llevan a un bien mayor, siempre. Pero podemos mantenernos en un sistema de pensamiento en el que te sientes vulnerable, atacado, atacada, triste y todo esto, y mantenerte ahí y vivir eso es el infierno. Una vez más les voy a repetir, ¿qué es el cielo? El cielo es un conjunto de pensamientos amorosos, dígase un curso de milagros. ¿Qué es el infierno? Un conjunto de pensamientos miedosos. Entonces, el sentirte tú vulnerable, víctima, proviene del pensamiento de miedo, de la creencia en el ataque. Hay que empezar en verdad, ¿quieres limpiar tu mente de toda esa basura? Ya deja de darle tanto valor al pasado, deja de darle tanto valor a lo que sucedió antes. Ya, y no se trata de que lo borres y lo olvides, simplemente que ya no le des el valor que le has dado hasta ahora, que dejes de ponerle la atención que hasta ahora le has puesto y que creas que eso que te pasó fue lo peor que te pudo haber pasado. No, fue lo que te pasó para aprender y saber y practicar tu perdón y darte cuenta por dónde ir y rápidamente salir del sistema de pensamiento de humildad, de humillación, perdón, del sistema de pensamiento de humillación, del sistema de pensamiento de vulnerabilidad, de miedo. ¿Cómo vas a escaparte del miedo si crees que todo el mundo te puede hacer algo? No, muestra tu plenitud. Y tu plenitud es decirle, momento, yo estoy bien, a mí no me pasó nada. Oye, pero supimos que te engañaron, que te pegaron, que te asaltaron, que te... Sí, fue la experiencia que viví en ese momento, pero a mí no me hicieron nada. Fíjate que yo he aplicado eso con personajes de mi infancia muchísimo y me ha ayudado, ¿sabes? Me ha ayudado a darme cuenta que ni mamá, papá, tíos, amigos, primos en el colegio, nada de lo que yo pensé que me había sucedido, en realidad nunca pasó. Yo elijo creerlo así porque quiero paz. Puedo elegir creer que sí pasó y mantenerme en el miedo y mantenerme en la culpa. Uno elige, ¿no? Pero ahí es donde entra el subcapítulo 10, la confusión entre dicha y dolor. Tenemos una confusión tremenda entre lo que es el dolor y lo que es la dicha, ¿no? Y a veces nos acostumbramos tanto al dolor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos acostumbrado. Estamos acostumbrados al dolor, al miedo, a la tristeza. ¿Por qué crees que el sistema de pensamiento de miedo no se suelta o cuesta trabajo? Por la costumbre que tenemos de usarlo. Pero esa costumbre proviene del valor que le damos. Porque al darle valor, lo usamos, ¿no? Voy a comenzar. El reino, al igual que este mundo,
es el resultado de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubiese hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Entonces partimos una vez más en las creencias. Si creo que vine a este valle de lágrimas, y si creo que vine a este mundo a sufrir, y si creo que la maldad existe y el daño, si yo creo en todo lo que Dios no creó, porque Dios no creó la maldad, Dios no creó la muerte, y en este mundo parece que todo muere, entonces, o sea, obviamente Dios está en todo lo que veo, pero todo lo que ves con tus ojos espirituales, todo lo que ves con la visión del espíritu, todo lo que ves con la visión del amor, pero con estos ojos es imposible a veces poder ver a Dios en el otro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos eligiendo ver a través de nuestras creencias y no permitir ver un poco más allá. Y ya hacemos juicio y prejuzgamos y condenamos infinidad de cosas que hacemos. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Claro, es lo que hemos hecho. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes evitar su expresión. Esa función es la conclusión lógica de lo que eres capaz. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla, pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad es la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Obviamente nadie se opondría a ese objetivo si lo reconociese, por supuesto que no. Si supieras que el Espíritu Santo lo que hace es evitarte dolor, pero obviamente algunas veces el dolor es inevitable, ¿no? Así es. Ay, mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres escucharle o no. ¿Qué decisión tomas? ¿Tomas la decisión de escuchar al Espíritu o al ego? Tienes que estar bien consciente de eso. Tienes que darte cuenta y vigilar tu mente de qué decisiones está tomando. No puedes reconocer lo que es doloroso, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso, y de hecho eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego, y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego. Pero no estarás sacrificando nada, al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Fíjate, lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Mira, si tú crees que eres un cuerpo, nada más, va a haber dolor. ¿Por qué? Porque vas a creer que vas a morir, que te pueden atacar, va a haber dolor. Y obviamente pues, se va a confundir la dicha con el dolor porque vas a decir, pues bueno, estaría peor sin ella, estaría peor sin él. Pues ya que así es la vida, pues ni modo, yo vine a esto. No, no te conformes con nada, por favor. Pero date cuenta de que lo que tú crees que eres es donde te mantiene, en el dolor o en la felicidad o en la dicha. Claro.
Seguirás confundiendo la dicha con el dolor, mientras tengas duda con respecto a lo que eres. Entonces, si sé que soy una mente, soy un espíritu eternos, que solo vienen a experimentar aquí lo que no soy, si solo vengo a experimentar en un cuerpo la muerte, digamos, si vengo a experimentar una vez más a este mundo lo que no soy, ¿cómo no va a haber miedo? Pero tienes que reconocer que no eres un cuerpo, eres libre, pues aún eres tal como Dios te creó, siempre lo serás. De ahí procede la dicha, de darte cuenta que no puede haber nada que hagas desde el cuerpo que pueda ocultar esa verdad. Nada, nada, solamente por mucha atención en la culpa que sientes al hacer las cosas. Mira, cuando lo temeroso se vuelve deseable, cuidado. Y creo que viene por aquí. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Claro. Obedece al Espíritu Santo y estará renunciando al ego. Muy bien, vamos al 4. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Por lo tanto, ¿crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable? Ah, ahí está. Sí, ¿crees que tienes una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable? Cuando lo temible se vuelve deseable, o cuando lo deseable se vuelve temible, ya te metiste en la culpa, en el miedo y está cañón. Entonces mejor agradece que puedes hacer lo que quieres. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. Mira, qué bonito, ¿no? Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya. Entonces tienes que darte cuenta que la voluntad de Dios es, es tuya y lo deseable se vuelve temible cuando crees que estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Mentira, mentira. Pero de esa creencia viene la idea del pecado, viene la idea del sacrificio, viene la culpabilidad y una cantidad de torpezas y tonterías que cometemos. Hablo por mí. Hablo por mí. En serio, o sea, date cuenta de la cantidad de cosas que hacemos que no nos llevan a la felicidad y sobre todo estamos todo el tiempo con la mente entre lo deseable y lo temible y no debía haber hecho esto y por qué lo hice y tengo ganas y ya escápate de todo eso. Date cuenta que la voluntad de Dios es la tuya y deja de estar sufriendo. Y si haces cosas que los demás creen que es temible, para ti es deseable, pues entonces deja de escuchar a la gente que te mete en el miedo. No son ellos. Tú eliges que ellos se manifiesten de tal forma, se proyecten de tal forma que te hagan tener miedo y así digas que son ellos los que tienen la culpa y que lo hiciste porque ellos te obligaron, ¿no? Mentalmente. Empieza a tener un poquito más y date cuenta de que todo lo que haces es una decisión que tomas y entonces aprende a decir gracias, Padre, por todas las decisiones que he tomado. Si lo que estás haciendo te provoca dolor, te causa angustia, te causa miedo, Espíritu Santo, no sé cómo dejar de hacer esto, pero en verdad ya no lo deseo. Ayúdame. Y verás ayuda y verás cambios maravillosos. Pero si caes en la culpa, ¿quién te va a ayudar ahí? La culpa es una elección. La culpabilidad es el infierno. ¿Quieres estar ahí? El Espíritu Santo, a ver. Ok. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras en una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios, el ego en cambio siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre estas dos motivaciones, ello solo puede deberse a la proyección. Claro, la proyección es una confusión de motivaciones y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pues eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es. Sin embargo,
Esto también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Mas esto solo se debe a que eligió un falso consejo, incapaz de seguir ese consejo sin miedo. Asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea una confusión. Obvio. Ahora, la confusión entre dicha y dolor. Mira, la dicha yo lo puedo llamar como la decisión al Espíritu Santo. Él te va a llevar a la dicha. El ego te va a llevar al dolor. Pero como hay una confusión muy grande en lo que es el dolor y lo hemos conformado en placer y después crees que eso es dicha, pues imagínate. Imagínate. Imagínate todo lo que en tu mente va a pasar ahora. Acuérdate que todo eso está pasando en la mente. Tienes que elegir todo el tiempo al Espíritu Santo como tu maestro, al Espíritu si tú le quieres llamar así. Elígelo como tu maestro y estarás eligiendo la dicha. Pero tienes que reconocer que estás confundida, confundido. Espíritu Santo, reconozco que estoy confundido. No sé cuál es la dicha, no sé cuál es el dolor, no sé cuál de los dos. Ayúdame, por favor, a elegir. Te ofrezco el control de mi mente. Y ahí vamos. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti, por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial, y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que tú eres. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en ese error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Entonces, no hay nada que decidir, pero ¿qué tal que la decisión de elegir al Espíritu Santo? O sea, no hay nada que decidir, pero tienes que decidir por el Espíritu. Entonces, realmente, sí, no tenemos nada que decidir, pero haz una sola decisión y que esa sea en favor de la dicha. ¿Ok? Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones, que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha, y te liberará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, cuya voluntad no puede sino ser la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su Hijo. Mm. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. El milagro es por lo tanto una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección acerca de cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad, y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Claro, y al ofrecer lo que es verdad. Fíjate, entonces aquí una de las cosas con la que yo me quedo es, Padre, acepto tu voluntad como la mía. Claro que eso da miedo porque crees que la voluntad de Dios no te va a llevar a lo que realmente deseas. Crees que lo que realmente deseas, Dios lo condenaría, entonces por eso no se lo pides. Please, Dios ya te dio todo en verdad, todo cuanto deseas. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en este estado de dicha, porque en el estado de dicha llega todo lo que deseas. Todo. La idea de este curso no es que desees más y más y más. Pero bueno, vamos a la mente correcta, tenemos un sueño feliz para que estemos en la dicha y ahí se nos despierte con amor. Pero el objetivo de todo esto no es que sigas deseando y creando y fabricando más cosas en el mundo y extendiendo el sueño. La idea de esto es que que deshagamos el sueño ya, que lo deshagas tú con la ayuda de tu espíritu. Lo único que tú tienes que hacer es estar lista y dispuesta, listo y dispuesto a aceptar su voluntad, a reconocer que eres dicha, que eres amor y que estás dispuesto a sanar tu mente. Padre, acepto la expiación para mí mismo ahora. Y deja que todo se dé. Y consistencia, practícale, lee, lee, lee. Haz tu lección diaria. Yo hice la lección número 67 ayer.
Hoy todavía no hago mi lección, pero hice la 67 y está hermosa, 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 porque es, el amor me creó a semejanza de sí mismo. Entonces, pero sabes, cuando yo repito eso en mi cabeza, algo hay en mí que dice, entonces si el amor te creó a semejanza de sí mismo, tú eres amor. Entonces todo lo que has vivido y experimentado que no sea amor, pues nunca existió. No sabes el miedo que me da sentir eso, porque creo que voy a desaparecer. Gracias por compartir, te mando un beso enorme y continuamos en un momento más con el subcapítulo 11. ¡Beso!